Bienvenidos a Dos Millennials y una pizarra. Ahora tenemos dos Millennials y pocas pizarras, pero bueno, No hay pizarra. algo tengo acá. Pero cosas de la cuarentena, ¿cierto? Así que estamos de vuelta. Siempre con nuestro experto, Tomás Charles. Buena por Lucas. Entiendo que hoy día venía con preguntas sobre el Bitcoin, ¿o no? Bitcoin preguntas. Exactamente, el Bitcoin, el furor del momento. Estamos todos tratando de invertir en Bitcoin, aunque no sabemos porque acaba de bajar un poquito la semana pasada, pero está subiendo, nadie sabe nada, nadie sabe lo que pasa. Así que yo tengo muchas preguntas para nuestro experto sobre el Bitcoin. Yo sé que Tomás sabe mucho sobre el tema, sabe mucho de la moneda, cómo funciona y toda la onda. Pero bueno, eso vamos a ver este capítulo. Bitcoin. Primero me gustaría preguntar qué es el Bitcoin. Sobre todo, ¿por qué? Porque estaba hablando con mi mamá y le dije, mira mamá, hablamos de los aliens, ahora vamos a hablar del Bitcoin. Y me dijo, pero si eso es una farsa, eso es una estafa. Pero yo sé que Charles sabe algo que ella no sabe. Bueno, efectivamente, a ver, el Bitcoin se ha dicho que es una estafa Siempre. un montón de veces. De hecho, mucha gente lo conoce más como una estafa del pasado que como una realidad actual. Uh-huh. Eh, el Bitcoin, en su definición más básica, ¿Ya? es un código. Es un código igual que un software, igual que una foto digital, igual que un video digital. Uh-huh. Son unos y ceros ordenados de la manera correcta. ¿Ya? Y la gracia que tiene tiene todas las características que uno esperaría de una moneda de cambio. Entonces, a lo largo de la historia, la ¿Ya? economía, todas las economías que ha habido han adquirido ciertos métodos Uh-huh. para contar e intercambiar, ¿cierto? Uh-huh. La típica historia del trueque, y después del trueque yo no quería una vaca entera a Claro. cambio de un huevo, como que, ya, ok, Y llegó y ¿cachai? ocupábamos monedas, ¿cachai? Pues así. Te entiendo. Entonces, Entonces esas ahora estamos monedas entregando código. Estamos Esas pasando los monedas han sido códigos. varias cosas. Han ¿Ya? sido varias cosas a lo largo del tiempo, ¿cachai? Han sido conchitas, ha sido sal, ha sido oro, ha sido Uh-huh. plata. em, y un objeto, sea cual Papel. sea, papel, sí, po. Un objeto, sea cual sea, para poder ocuparse como moneda, Uh-huh. necesita tener ciertas características. Dale. La gracia del Bitcoin es que cumple con aquellas, ¿cachai? Que son el hecho de que pueda ser fácilmente divisible. Entonces tú Ya. podéis tener un Bitcoin o medio Bitcoin o un cuarto de Bitcoin o Claro. un décimo de Bitcoin. Y Uh-huh. asimismo fácilmente contable. Podéis tener un Bitcoin o dos Bitcoin o 10 Bitcoin o 100. Ajá. Esa es como la característica número uno. La, Uh-huh. la característica número dos es, em, No, en inglés sería fungibility, es como su fungibilidad. ya. A lo que hace referencia a Me eso es parece, la me la capacidad compro. que uno tiene de ignorar la diferencia entre un Bitcoin y otro. Si yo te pago con Luca, algo que te ¿Ya? compré, te da lo mismo si yo tengo 5 billetes Eh, de Luca en mi billetera, te da lo mismo cuál ocupe. ya. ¿Cachai? Te entiendo. Son como indistinguibles. A pesar de que tienen un código de serie, teóricamente su valor es equivalente porque entre ellos no difieren. Claro, no es ¿Cachai? como que Si un yo- billete de Lucas más bacán porque el código ese termina en Eso, 000, ¿cachai? Te entiendo. exactamente. Ya, pero te entiendo, mira, en términos de las monedas y el cambio y todo eso, te entiendo que es. Lo que no entiendo es cómo esa cuestión puede ser un código. ¿Cachai, no? O sea, ¿qué es? Eso es como, sería como el equivalente a un papel virtual, ¿me entendís? ¿O qué significa que es un código? Mira, más allá de que si se parece a algo en particular, lo importante del código, porque Ujú. tú sabes que yo no codifico, no me ¿Ya? manejo en cómo se vería un Bitcoin en la Matrix, ¿cachai? ¿Ya? Eh, pero lo que sí es lo que logra, ¿cachai? Ujú. El Bitcoin, por, por ser un código único, ¿cachai? Y Ujú. estar repartido en una red completa de computadores que se llama blockchain o Ujú. cadena de bloques, em, cada uno de los Bitcoin que existen se mueven a través de la misma red, ¿ya? Yeah. Esa red ¿El está internet? se mueven por internet, pero no es el internet nomás. Ya. Son ciertos nodos que existen en el internet. Y estos Ya. nodos están creados por las personas que ocupan el Bitcoin y que ayudan a la red,
y por las personas que crean nuevos Bitcoin, que los minan, ese es el verbo que se ocupa para crear nuevos Bitcoin, que también les entregan recompensas en Bitcoin por mantener viva y al día la red. La gracia de esa red es que si tú haces una transacción en Bitcoin, si mi código de Bitcoin, da lo mismo cuántas letras sean, ¿cachai? Pero si mi Bitcoin pasa de mi billetera a la tuya, nuestras billeteras le avisan a la red esa transacción, ¿ya? Y toda la red se pone de acuerdo para decidir si esa transacción es verídica o no, de acuerdo a lo que indican esos Bitcoin que hicieron. Si hubiera un Bitcoin fraudulento, un Bitcoin duplicado, o un Bitcoin que dijo que se movió pero no, la red se daría cuenta por un sistema democrático entre nodos, en que ellos dirían, más de la mitad diría, oye, eso es mentira, ¿cachai? Eso no pasó, ese Bitcoin no debería estar en esa billetera. Te entiendo la idea. Ahora, ¿qué son los nodos? Yo creo que hay muchas cuestiones técnicas en esto que la gente empieza a escuchar, ¿cachai? No, es que el Bitcoin es un código de nodos que el blockchain pasa de billetera a billetera y, bueno, se van a la vez. Entonces, no sé si tú tenés un dibujito o algo así en el fondo que nos podamos como identificar qué es el Bitcoin o entender más o menos mejor, ¿cachai? No, como en términos, ¿qué es, por ejemplo, un nodo? Claro, un nodo sería... un nodo lo puede administrar uno de nosotros, por ejemplo. ¿Ya? ¿Pero es un computador? Un nodo en el fondo es un software que tú echas a correr en tu computador. Tú podés tener un nodo en tu computador. Ya, te entiendo. Y es un software que está constantemente manteniendo al día el... Chucha, sale el nuevo concepto, el ledger. Ledger en español significa, es así como... Es como la contabilidad, ¿o no? Es como la contabilidad, claro. Como la contabilidad. Entonces, si lo redujéramos al mínimo, el Bitcoin es la monedita que se va moviendo de mano en mano, ¿ya? Entiendo. Y el blockchain es una cadena de personas conectadas, son computadores en realidad, que van anotando en una lista los movimientos. Entonces, el Bitcoin está en tu mano y pasó a mi mano, entonces anotan en el ledger, que es esta contabilidad, dónde está el Bitcoin. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que en el fondo yo hago una transacción y mando esa señal onda, hice esta transacción y eso le llega a diferentes nodos al mismo tiempo. No, la moneda teóricamente pasa por la red para caer en el otro lugar. Entonces, si yo te mando Bitcoin, los Bitcoins seguramente, dependiendo de qué tanto tráfico haya, se va a demorar unos 20 minutos a 2 horas en llegar a tu billetera. Y en ese proceso, el Bitcoin se movió por esta red e informó de dónde viene y hacia dónde va. ¿Cachai? Y este es el mentado blockchain, el famoso, el legendario. Famoso blockchain. Algunos dirían que es la tecnología más importante del Bitcoin. O sea, el Bitcoin mañana puede morir, pero el blockchain no existía antes del Bitcoin. Apareció en 2008 junto con el Bitcoin. No muy casualmente después de la crisis. Y el blockchain hoy día se está ocupando por un montón de cosas, Y algunos dicen que es un cambio tan grande como el paso desde la telefonía al internet. Del internet al blockchain. O sea, es como un cambio de paradigma casi. Ahora, sí, algunos dicen que mira, dime si la correlación es cierta en esto, en el fondo, que el Bitcoin sería la moneda y el blockchain sería el proceso. ¿Eso como que tiene sentido o no? Sí, hace sentido. El blockchain es como... o sea, es como que el formato por el cual esto funciona. Ya, perfecto. En el fondo es como que yo te diga, los pesos son el Bitcoin y las transferencias bancarias es el blockchain. El banco es el blockchain. Ya, el banco es el blockchain. Interesante, interesting. Y de hecho, he ahí lo curioso del Bitcoin y como lo antisistema que tiene el Bitcoin también. ¿Y por qué la gente le pone feo, no? Porque si fuera una cuestión como online cualquiera, ¿me entendí? Yo creo que no mucha gente le pondría fe. Bueno, sí, el blockchain es la razón por la cual yo confío en el Bitcoin. Porque es un sistema, entre comillas, infalible. Bueno, tan infalible como el Titanic. Hasta que pero la gracia Concordia. Es como... no van a seguir comprando bitcoins de este capítulo. Como es descentralizado el blockchain, si es que algún hacker quisiera meter las manos, tendría que hackear a la mitad, por lo menos la mitad más uno,
de los computadores presentes en el blockchain. La mitad va más uno de los mineros, más los nodos. Los nodos básicamente es como ser un minero, pero sin la capacidad de cálculo para minar. Entonces tú podís tener tu propia versión de la actualización de la... Es básicamente hacer un aporte a la red. No sé, igual yo creo que aportaría, aunque ya los hemos explicado un poquito, aportaría que sea como la comparación un poco entre la descentralización del blockchain, o lo que significa, con el sistema bancario como actual. ¿Cachai? O sea, cómo funcionan los bancos y cómo funciona el blockchain en vez. ¿Cachai? Eso sería interesante. Hagamos una comparación. Imagínate tú tenías plata en el banco A. No le quiero poner nombres para no meterme en un problema. Imagínate tú tenías el banco A. Plata en el banco A y yo tengo plata en el banco B. Si yo te mando plata de mi cuenta a tu cuenta, lo que tiene el banco es una lista de transacciones, que de hecho yo la puedo pedir en mi cartola, ¿cierto? Entonces, uno de sus principales servicios es mantener la cuenta, asegurarse que la cartola esté al día. Y si yo hago una transferencia y ellos no me la restan de la cartola, ¿qué hará cagada? Porque o la persona que recibe la plata no la recibe, o la persona la recibe y yo no la pierdo, y se duplica la plata, y eso no puede pasar, ¿cachai? Y partamos de la base, que la plata en nuestras cuentas corrientes no es plata que está guardada en una bóveda, ¿cachai? Que mucha gente cree eso. Que mucha gente cree que en el fondo que uno podría llegar y si todo el mundo pidiera su plata, como que la plata estaría ahí y abren una puerta y te la sacan, ¿cachai? Claro, eso en teoría económica se llama reserva fraccional, ¿ya? Que significa que por ley los bancos tienen que tener un porcentaje de la plata de las cuentas bancarias disponible para retiro o líquida. Pero, y en Chile tiene otro nombre que no me acuerdo, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo, encaje se llama en Chile. Y entiendo que es bastante alto, excepto por la pandemia y todo esto que lo pueden haber modificado. Normalmente los bancos centrales definen el encaje como ley para que los bancos no se queden sin plata en caso que haya una corrida de banco. Que la corrida de banco, cuando todo el mundo corre al banco y trata de sacar su plata por pánico, y dejan al banco sin plata y generan una crisis, que pasó en 2008 en Inglaterra. Entonces, partamos por ahí. Se podría decir que el 90% de la plata que tenía en la cuenta, si es que el encaje es del 10, creo que en Chile ha llegado a ser el 40, súper alto, pero ponte tú que fuera el 10. Eso significa que de cada 100 lucas que tenía en tu cuenta, el banco tiene disponible 10 lucas tuyas. Y cuando tú giráis más de 10 lucas, te pasan plata del gallo al lado, tratando de mantenerle ahí desocupadas sus 10 lucas a él. Claro. Entonces, cuando yo te transfiero, a mí me restan 10 lucas en el banco B, y a ti te suman 10 lucas en el banco A. Eso para nosotros es instantáneo, pero para los bancos no. Los bancos se van a demorar un par de días en pasar por el banco de bancos para asegurarse que el banco A y el banco B tengan la cantidad de plata correspondiente. ¿Hay un banco de bancos? Sí, yo no sé cómo se llama aquí en Chile. Yo sé toda esta cuestión de Estados Unidos, porque la información está disponible. Me encantaría que Chile tuviera más contenido educativo de economía, de calidad, pero hay poco. Y en Estados Unidos lo que hacen ellos es pasar por un super banco, no recuerdo el nombre que tiene, ¿cachai? Que les lleva la cuenta, básicamente fiscaliza estos bancos tengan la plata que dice que tienen, ¿cachai? En ese proceso pasa un par de días y se hace un settlement en que al banco efectivamente le llega la plata que debía tener de acuerdo a que estas cuentas, estas listas, que son los ledgers de los bancos, estén al día. ¿Ya? Y eso requiere un montón de complicaciones para manejar entidades independientes y un montón de cosas. El Bitcoin lo que hace es que si tú tienes una billetera, ¿qué es una billetera de Bitcoin? Puede ser un software, puede ser tu teléfono, puede ser un pendrive básicamente. ¿Ya? Un lugar donde tú puedas guardar el archivo Bitcoin, que es esta línea de código que estábamos hablando, ¿verdad? Yo puedo transferir, esa billetera se conecta a internet y por medio de internet tú pasas plata de una billetera a otra. Perfecto. Cada billetera tiene un... La billetera sería como la cuenta en el fondo. Es súper distinto. Yo mantendría la diferencia entre cuenta y billetera, porque creo que una de las gracias es que no es una cuenta. ¿Cachai? Es una billetera. De hecho, está en una billetera que, mira, es una ubicación. Es una ubicación en internet como www.google.com, que es un dominio. Ya es similar, pero es para Bitcoin. Es un dominio
en el blockchain. Específico, por billetera. O sea, www.billeteradelucas1.com. Ya, es que tienen otro formato. Tiene otro formato. De hecho, pero no es son como unas líneas de 40 caracteres, ¿cachai? Y X, Q, F, Ñ, P, da lo mismo. Perfecto. Que técnicamente son puros 011001101, ¿cachai? Ya. Es tan análoga esta cuestión que tú podrías tener una billetera de papel. O sea, literalmente, podrías memorizar ese número, ese 01001, anotarlo en un papel y recibir en ese papel, teóricamente, tu Bitcoin. ¿Cachai? Porque en el blockchain ese lugar existe. Ponte tú que tu dominio fuera billetera.lucas. Dale. Entonces, el lugar billetera.lucas existe en el blockchain. Y esa es tu billetera. Tú no tenés que tener un artefacto en la mano para tener una billetera. Basta que tú tengas el acceso a ese dominio. Ahora, yo tengo una pregunta con respecto a esa billetera, porque a pesar de que no es una cuenta, porque no es centralizada, y yo creo que acá me caigo en mi entendimiento, ¿quién te da esa billetera? ¿O cómo la creáis? ¿Cachai? Porque en el fondo yo todavía tengo el paradigma del banco, de que voy al banco y me abre una cuenta. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo onda? ¿Dónde voy para que el Bitcoin me abra una billetera? ¿Cachai o no? Como la mentalidad que tengo. Es una cuestión incremental. Normalmente lo que haríais sería hacerte una cuenta en un intercambio, un exchange de Bitcoin. Hay un montón. Gringo, chino, chileno. Hay uno chileno que se llama Buda. Y tú te haces una cuenta ahí y al hacerte una cuenta se asocia tu nombre, tu apellido, tu clave de esa cuenta a un dominio. A este dominio, ya, perfecto. Claro, ellos te dan uno como parte del servicio. ¿Cachai? Ahora, hipotéticamente lo podría hacer yo o no. O sea, estos son como intermediarios. Sí, es súper importante hacer una distinción. La billetera que te da un exchange es propia del exchange. La gente que se mueve full en el mundo de las criptomonedas dice not your keys, not your coins. O sea, si tú no eres dueño y amo de esa billetera y de las claves de esa billetera, esas monedas no son tuyas. Porque si es que la empresa quiebra, si es que la empresa era una estafa, nadie te va a defender. Aquí el Bitcoin es ráscatela solo absolutamente. O sea, lo más libertario que hay. ¿Sí? O sea, me imagino porque si uno empieza a hacerlo a través de alguien más, y claro, todas las llaves pertenecen a ese alguien más, en el fondo ya es como lo mismo que el sistema del banco, porque dependís de esa una persona de que no caiga. Exactamente. Y han cagado, de hecho, fue muy famoso, yo creo que por ahí, no sé si fue el 2014 o el 2016, había el exchange más grande en esa época, era uno que estaba en Japón, de un francés, que se llamaba Mt. Gox, ya, MT Gox. Mt. Gox se le perdieron como 800.000 Bitcoin. Se le perdieron. Y era de la gente que tenía sus billeteras con ellos, ¿cachai? Ellos eran básicamente una reserva de Bitcoins, ¿cachai? Claro, exactamente. Que cambiaba Bitcoins con otras criptomonedas y te permitía comprar y vender. Y se les perdieron y cagaron, todavía están perdidos. Y eso hoy en día, 800.000 Bitcoins, eso es como billones de dólares hoy día. Sí, es una cantidad tremenda. O sea, bueno, yo te invento un número. Algo tenía que ver con 800, pero era un número muy grande. Muchos Bitcoins. O sea, entiendo entonces que eso, claro, sería como el punto más fácil de entrada para la gente que no está metida, pero que hipotéticamente, en el fondo, todas las personas que supongo que tienen un nodo o algo así, ¿podría crear su billetera? ¿O que tiene acceso al blockchain? No, el nodo es como tier 2. Yo no tengo un nodo. Es esta gente que quieren ellos tener el poder de autentificar sus transacciones. ¿Cachai? Como es una cuestión de soberanía de tu moneda. Va un poquito más allá de mi bola, por lo menos con el Bitcoin. Pero mira, terminemos la comparación con los bancos, para que se entienda. Ahora que entendemos que tenemos la billetera, el movimiento entre billeteras sería el equivalente a las transferencias entre cuentas bancarias, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace el blockchain es reemplazar al banco en esta pega de llevar la cuenta. ¿Te fijáis? Entonces ya no tenía una persona, un secretario y una burocracia gigante. ¿Para qué decir edificios gigantes llenos de gente que hay que pagarle sueldo y pagar la luz y el agua de esos edificios? ¿Cachai? Tenía unos computadores que por sí solos autentifican por un sistema democrático
lo que pasa y lo que no pasa en la cadena. Y eso yo creo que es interesante porque es lo que tú decías del 50+1, que cómo lo hace, que si hay alguien que trata de truquear el Bitcoin, las transacciones, ¿cierto? Se manda al resto de los nodos, ¿cierto? Al resto del blockchain, para que lo revisen. Y entonces, por lo que te entendí a ti, si el 50% más 1 dice, no, esa transacción es falsa, yo no la tengo en mi ledger, en mi como contabilidad, no pasó. ¿Cachai? Y la gracia que tiene eso es que en el fondo para truquear una transacción de Bitcoin tendría que truquear al 50+1 de todos los nodos del blockchain, que son ya ahora deben ser miles, ¿cachai? Cientos de miles. Claro, distribuidos en todo el mundo. Eso sería lo que te asegura que las transacciones de Bitcoin efectivamente, o sea, que nadie va a crear Bitcoins nuevos, ¿cachai? O nadie va a hacer necesariamente desaparecer los Bitcoins que tú tenías. Exactamente. Entonces, eso es una cuestión muy importante. Para que las economías funcionen, se requiere confianza. Y no es confianza, la confianza bonita que decimos nosotros, sino que confianza medible. Tú tienes que poder medir el nivel de confianza entre las partes para que ellos puedan transar. ¿Cachai? Tú, no sé si te acordás, la primera vez que compraste por internet, yo compré cagado de susto. Yo también. O sea, yo de no hecho quería todavía... poner mi tarjeta en internet, ¿cachai? Yo todavía no compro en Mercado Libre porque había escuchado historias que en Mercado Libre estafaba y no sé qué, y todavía no compro. Y ahora he escuchado, ¿cachai? Últimamente que funciona perfecto, ¿cachai? No hay ni un problema y toda la cuestión, pero como que igual me da cuco. Entonces, claro, la confianza es vital. Se está transformando como en el Amazon de Latinoamérica. Exactamente. En Argentina todo es Mercado Libre. ¿Cachai? Claro. Entonces, tú necesitas confianza, mínimo confianza. O sea, cuando vais al kiosco, la persona del kiosco te está pasando por la caja los chicles, o tú le pasáis la plata primero o él te pasa los chicles primero. Hay confianza ahí, ¿cachai? Exactamente. Y todo es confianza. Claro, o sea, no vaya a salir corriendo con los chicles. Tal cual. Claro. El punto es que el blockchain evita que tú necesites confiar en el otro si es que tú confías en el blockchain. ¿Cachai? Ya, claro. Y por eso una de las frases célebres como de los bitcoiners es "In code we trust". O sea, es que dentro de es mucho más confiable que un banco, ¿cachai? Que un banco. Que cualquier persona. Exactamente. Bueno, se supone. Ojo. Tú, mira, si en un banco tú metís la pata, tú llamás al banco y reviertes la transacción, ¿cachai? En cambio, en Bitcoin, si yo te quería mandar Bitcoins a ti y se lo mandé a Pepito Los Palotes, ganó Pepito Los Palotes. O sea, a menos que él tenga la buena fe de devolvérmelo, claro, nada que hacer. Entonces, te da una tremenda libertad a costa de una tremenda responsabilidad. ¿Cachai? Claro, exactamente. Entonces, el Bitcoin, ¿para quién es interesante? Hoy día, para los argentinos, para los venezolanos, ¿cachai? Cuyos países se han encargado de devaluar todo lo que tienen. Entonces, imagínate que tenés tus ahorros de toda la vida. Tenís, no sé, 100 palos, tenías ahorrados. Los querís para un emprendimiento, para comprarte un gusto, para la vejez, da lo mismo. Pero resulta que en un año más, 100 palos, solamente te compran 50 palos de mercancía. Claro. Y en 2 años más van a ser 20 palos de mercancía. Y en 3 años más van a ser 10 palos de mercancía. Entonces, ¿cuál es el punto de juntar plata en esos lugares? ¿Cachai? Y la inflación ahí es extrema, pero en todas partes es real. En todas partes es real. Una de las cosas que como que está convirtiendo el tema del Bitcoin en un movimiento político. Puede sonar confuso, pero por medio de la inflación, tú haces que una deuda previa que era muy grande sea muy chica. Pongámonos en el caso anterior del ahorrar 100 palos, ahora tú tomás un crédito por 100 palos. Y no lo pagáis el primer año, y el segundo año podéis pagar los mismos 100 palos con 50 palos. Y el año siguiente podéis pagar los mismos 100 palos con 20. Y el año siguiente podéis pagar los mismos 100 palos con 10. ¿Cómo la inflación, otro caché? La inflación beneficia al deudor y castiga al ahorrador. Claro. Porque si yo tomo una deuda hoy día con un peso, el peso chileno fuerte, tengo que pagar el 100% de lo que tomé de deuda, por ejemplo. Pero si pasa el tiempo y la inflación se duplica, mi deuda se reduce a la mitad. Claro, en términos efectivos en el fondo. Claro, en términos efectivos. En términos del número, el número no baja, pero... Claro, siguen siendo 100 lucas. Pero esos 100 lucas me compran la mitad de las cosas.
¿cachai? Porque claro, ahora todo, entonces, todo subió al doble de precio, entonces en el fondo el valor de esa deuda cayó a la mitad. exactamente. Te entiendo. Exactamente. Te entiendo. Ahora, la inflación se mantiene, es deseable para la economía. La inflación es lo que te incita a ti a gastar tu plata, porque si no hubiera inflación, y por el contrario hubiera deflación, por ejemplo, o no hubiera inflación y hubiera desarrollo. El solo hecho de que haya desarrollo económico y haya más productos para comprar y haya más cosas entretenidas que hacer con la plata, y la plata no pierde su valor, siempre te convendría guardarla, ¿cachai? Claro. Y nadie invertiría, nadie ocuparía la plata. Exactamente. Y no se movería la economía. Generaría deflación por obligación. Claro. Entonces, los bancos centrales siempre intentan tener como un 2, un 3% de inflación anual para incentivarte a gastar, ¿cachai? El problema es que esa inflación es compuesta. Entonces, es un 2% este año, pero un 2,2 el que sigue y es un 2, ¿cachai? Vaya así sumando y eventualmente la plata no vale nada, nada. Nosotros somos jóvenes y nos acordamos que cuando chicos comprábamos más cosas con la misma plata. La típica talla de centella, hace mucho rato que no cuesta $1. Entonces, el Bitcoin viene a atacar eso, ¿cachai? Y una cosa que creo que sería interesante conversar ahora es cómo lo hace. ¿Qué hace el Bitcoin que sobrevive a la inflación? Ya pues, como queráis. ¿Queréis hablar de qué hace o queréis hablar un poco de dónde viene? ¿De dónde viene? Podemos hacerlo corto. Bueno. En 2008 hubo una gran crisis económica, muchos sabrán, que hizo y generó la idea de que el capitalismo había fracasado, como que el neoliberalismo, mejor dicho, claro, ya no, ¿cierto? Eso puede tener un montón de lecturas, pero una lectura en particular fue, no se puede confiar en los bancos y no se puede confiar en el sistema monetario que tenemos hoy día en Occidente, bueno, y en el mundo en realidad. De nuevo, la confianza. La confianza. Claro. Entonces un grupo bien fringe, o una persona que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, nadie sabe si es hombre, mujer o quién, publicó un paper que se llama The White Papers, o los papeles blancos. The White Papers es el lugar donde él explica cómo funciona el Bitcoin, qué es su código. El Bitcoin es el resultado de una ecuación. Un Bitcoin es un resultado de una ecuación, ¿cachai? Y una ecuación que particularmente la del Bitcoin tiene una curva asintótica del número 21 millones. Una curva asintótica significa una curva que no toca un punto en el plano cartesiano, o una recta en este caso. Entonces podríamos decir en pos de la simpleza que los puntos en esa curva de ese gráfico son los Bitcoin, ¿ya? Y como la curva no toca nunca el 21 millones, nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoin. Eso es lo que explicaba Satoshi Nakamoto en su paper. De la misma manera, él explicaba cómo los computadores van a tener una forma de ponerse de acuerdo, que sería el blockchain. Ahí está, la curva que sube, se acerca, pero nunca toca el número 21 millones. Exacto. Entonces, además de eso, él explica cómo funcionaría todo este sistema en este white paper y deja el código abierto para que cualquier persona lo modifique. Una vez que pasó esto en 2008, un montón de personas como muy hackers, gente muy apasionada por el código, etc., se empezaron a meter en este rollo y a comunicarse por foros con este Satoshi Nakamoto. Y ahí empezaron a desarrollar esta cuestión un poco más, hasta generar el sistema que hay hoy día. ¿Ahí se pusieron en contacto con Satoshi? Funcionaban por foros, no sabría si cuál. Ya, perfecto. Pero él era un usuario, de hecho Satoshi Nakamoto es un nombre de usuario del foro. Claro. Te entiendo, pero nadie sabe qué es o quién es. O en una de esas partió como una persona y después se lo dio a sus amigos. Nadie sabe, en el fondo. Esa es como la gracia. Bueno, y lo que propusieron fue esta cosa que no existía, que te hacía no necesitar un banco y te permitía transar por internet. Era una moneda en el internet hecha para el internet, porque las monedas fiat, que es como se le llaman normalmente a las monedas fiduciarias, los billetes hechos por estados, principalmente. Fiat es el hecho de que están basadas en la fe que tenemos tal como la reciba. Claro. Y la fe en el Estado, que eso también iba con el comentario tuyo de la inflación, ¿cachai? La fe que el Estado va a mantener el valor de ese billete. Claro, esa es como una segunda lectura, ¿cachai? Si bien muy precisa,
Yo no creo que la mayoría de las personas esté pensando cuando ocupo una luca, yo confío en el Estado de Chile. No sé. No, pero sí, ellos confían que alguien más les va a reponer una luca de valor a cambio de esa luca. Claro. Confianza. ¿Cachai? Entonces, pasa esto, se crea esta cuestión, después de un tiempo esto se empieza a poner mediático y Satoshi Nakamoto desaparece. ¿Ya? Y otro de los principales gallos que ¿sigue estuvo siendo con 2008 o ya pasamos? No sabría decirte. Ya. Pero Bitcoin no se hizo como famoso hasta el 2011. Dale. En el 2011 la gente se empezó a enterar de esta cuestión y empezó a comprarlo en masa y tuvo su primer bull market. Un bull market es una etapa en un mercado, el desarrollo normal de un mercado, en que tiende mucho al alza, ¿ya? Y el precio de Bitcoin subió mucho en muy poco tiempo. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que eso pasara? Fue que la producción de Bitcoins se detuvo. Parte del código que definió Satoshi Nakamoto fue que los computadores que estén encargados de llevar la cuenta del blockchain iban a tener una recompensa por hacer esa pega. Y esa recompensa iba a ser 50 Bitcoin por cada, no sé si era minuto o por cada resultado de esa ecuación que ellos descubrieran para mantener viva la red. Entonces, pasaron los años y después de 4 años ya se habían descubierto todos los primeros resultados de esa ecuación. Uh-huh. Y aparece el primer halving, que es de reducir a la mitad. Claro. Esto no sé si se va a ver un poco, pero esta es la idea. Que cada cierto tiempo, que está definido en los puntos de la ecuación, los bitcoins que te dan como recompensa, ¿cierto?, por resolver la ecuación, se bajan la mitad. No sé si tú crees que vale la pena explicar un poco ese proceso ahora. Vale la pena. Porque la gente yo creo que se puede confundir un poco en resolver la ecuación. ¿Cachai? Eso como que ya es un paso adelante porque sabemos lo que es un blockchain, sabemos cómo mandar bitcoins, ¿cachai? Que es como plata, la mando para allá, la mando para acá. Esto está más relacionado a cómo se crea el bitcoin, ¿cierto? Efectivamente. Ya, entonces volvamos a lo otro. Estamos diciendo cómo el bitcoin le gana a la inflación. El hecho de que nunca vaya a haber más de 21 millones de bitcoin, porque la ecuación que los genera no contiene resultados por sobre ese número, eso garantiza que no haya más de 21 millones de bitcoin. Dado a que la cantidad de personas que quiere usar bitcoin aumenta y la cantidad de plata que hay en el mundo también aumenta, porque los países imprimen plata, el valor relativo entre cada uno de los bitcoins disponibles y la plata que existe es cada vez más beneficioso para el bitcoin. O sea, mientras pasa el tiempo, el bitcoin cada vez vale más y la plata que tenemos todos en nuestra cuenta cada vez vale menos. Entonces el bitcoin es una moneda deflacionaria. El bitcoin es una moneda que gana valor. Mientras más tiempo pasa, más cosas te puedes comprar con el mismo bitcoin. Exactamente. Y eso está demostrado por su incremento de precio constante, tan variante pero constante, y en promedio muy alto, desde el 2008. En los últimos, si no me equivoco, 13 años, 11 de esos 13, el bitcoin ha sido el mejor asset para invertir. Ya tenía un crecimiento promedio de 200% anual. 200% anual. O sea, en promedio se ha duplicado todos los años desde que se creó su valor. ¿Cachai? Claro. El precio que la gente está dispuesta a pagar por él, mejor dicho. Exactamente. Y eso es porque también... mientras pasa el tiempo, la misma cantidad de bitcoins o una cantidad reducida de bitcoins está siendo perseguida por más y más billetes, ya sea porque son más personas o porque hay más billetes en la economía. Claro, exactamente. O sea, eso es importante que recalcarlo, que la cantidad de bitcoins, como vienen de la ecuación, ¿cierto? Se crean mientras uno va resolviendo la ecuación en los computadores y la ecuación es asintótica, o sea, nunca llega al 21 millones. La cantidad de bitcoins en el fondo es finita. Va a llegar a un punto en que va a ser finita. Entonces, claro, esa escasez en el fondo
también le aporta valor a través del tiempo. Y ahí yo creo que vienen las comparaciones con el oro, ¿cachai? Y incluso, ¿cachai? La creación de Bitcoin se llaman los mineros y toda la cuestión. Entonces, esa es como la idea, que al principio se crearon hartos en un tiempo chico, pero mientras más va pasando, se crean menos, hasta que se llegan al fondo al límite de los Bitcoins, ¿cierto? Y ya no hay más Bitcoins. Entonces, lo que hay es lo que hay, y la gente se pelea con billetes, ¿cachai? Yo quiero uno, y eso es lo que hay. Tal cual. De hecho, algunos dicen que ese puede ser el talón de Aquiles del Bitcoin. Ya. Que en el momento en que no se puedan producir más Bitcoin, no va a haber incentivo para mantener viva la red. Yo no me metí a investigar ese tema, me parece preocupante, pero tiene para 15 años llegar a ese límite. ¿Cachai? Porque la cantidad de Bitcoins que se entregan como recompensa por hacer esa pega es cada vez menor, por lo tanto nos vamos a demorar cada vez más en llegar al final de la ecuación. Hoy en día hay alrededor de 18 millones, 18,8 millones de Bitcoin dando vuelta. Y el máximo es 21. Y se dice que hay como 2 millones de Bitcoin perdidos por ahí. Así que, porque creo que hay 1 millón de Bitcoins que todavía están en la billetera de Satoshi Nakamoto. Y otro millón de Bitcoins de personas que se sumaron al Bitcoin como al principio y después se les olvidó, se les perdió la billetera. Y tenían mucho Bitcoin en la billetera, porque el Bitcoin al principio valía pesos. Claro. Así que quizá, en términos efectivos, quizás nunca haya más de 19 millones de Bitcoin dando vueltas, 20 millones. Claro, exactamente. No, interesante esa cuestión, sobre todo cómo se van creando, ¿cachai? Y las relaciones en el fondo que tendrían como con los metales. Yo soy geólogo, así que con eso siempre me ha dado risa que se llamen mineros, ¿cachai? Que partió siendo harto, ahora es menos, ¿cachai? Que necesitan computadores más potentes para resolver la ecuación, y cada vez que uno resuelve la ecuación es un nodo, ¿cierto? Cada vez que un nodo en el fondo resuelve la ecuación se gana una recompensa. No estoy seguro de la... No, porque el nodo no resuelve la ecuación, el minero la resuelve. El nodo es un votante en este sistema democrático del blockchain. Si alguno de nuestros radioescuchas televidentes sabe esto con más detalle, por favor lo invito a comentar y dejar más especificidad. Pero hasta donde yo entiendo, el nodo es participación de la red como ser un validador, mientras que el minero, el que mina Bitcoin, el computador que mina Bitcoin, ese es el que resuelve la ecuación. Y la gracia, y esto es muy importante, se me había olvidado, no es que el premio sea por resolver, el premio es por ser el primero en resolver. Tenéis que ganarle la carrera a otro computador. Entonces, como hay que ganarle la carrera, tenéis que tener el computador más rápido. Y por eso, cada vez hay computadores más gigantes, son hangares completos llenos de tarjetas gráficas. Exacto. Tratando de resolver esta ecuación, para ser los primeros. Y una vez que te ganan el quien vive, viene el siguiente punto. Y hay que resolverlo de nuevo. Claro, y no dos personas pueden resolver la misma ecuación por esta tecnología del blockchain, ¿cierto? Que en el fondo, que todos en el fondo saben que uno resolvió primero y pasan al siguiente punto. Bingo. Claro. Jugar bingo. Una vez que alguien dice bingo, hay que sacar otro cartón. Fregaste, otro cartón, exactamente. Y otro punto que es importante, porque lo que me pasaba a mí, yo decía, pero si los números son infinitos, podemos resolver una ecuación que está infinitamente. Creo que lo tiene dividido como en décimas, ¿cierto? No me acuerdo qué número es, pero cada punto en la ecuación está definido cada 0.01, ponte tú. ¿O no? O sea, tiene un número finito de puntos en la curva. Claro, exactamente. No es como que podéis resolver cualquier número, ¿cachai? Onda pi. Claro, no es un plano constante. Tiene el 0,0, el 1,1 y el 1,00 y así va. Claro, ¿cachai? Exactamente. No, encuentro excelente. Y sobre todo con esas... Por eso en el fondo las comparaciones con el oro. Y yo creo que basándome en eso, en la comparación con el oro me gustaría pasar a ¿para qué sirve el Bitcoin? ¿En verdad es como oro digital? O sea, ¿es solo para guardar valor? ¿Lo podemos ocupar para hacer transacciones? ¿Cómo va cambiando eso? ¿Cachai? Eso. Sí, mira, el Bitcoin, ¿para qué sirve? Yo creo que todavía se está descubriendo. El Bitcoin todavía, la sociedad está descubriendo qué uso le va a dar. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿para qué sirve el oro? Tiene varios usos. Sirve para joyería, sirve para electrónica, sirve para conservar valor, ¿cachai? Y sirve también para no conservar el valor, sino que ganarlo. Hay especulación de oro. Hay gente que especula respecto al precio del oro. De hecho,
las mismas mineras de oro producen más y menos de acuerdo a cómo esté el precio del oro. Uh-huh. Entonces, el oro, yo entiendo que se puede, la capacidad técnica, tú aquí me puedes corregir, de las minas de oro, tiene la capacidad de producir alrededor de un 2% anual de la cantidad de oro que hay. O sea, lo que significa... Claro, yo creo que eso ya va bajando caleta, ya estamos como cerca del 21 millones, pero... Claro, pero hasta que se genere una nueva tecnología, ¿cachai? Se decía lo mismo del petróleo hasta que apareció el fracking. Y de repente el petróleo perdió el precio, ¿cachai? Y la OPEC tuvo que ponerle un collar al cuello a Texas, ¿cachai? Porque quería hacer fracking. Entonces, es súper dependiente de eso. Pero no importa cuánto avancemos con los computadores como los conocemos, los puntos en la ecuación van a ser los mismos. Lo que pasa es que los vamos a encontrar más rápido. Exactamente. ¿Para qué sirve entonces el Bitcoin? Han habido distintas teorías. ¿Ya? Teorías, yo digo, no como una teoría que alguien publica, sino que cosas que el mercado, el conglomerado de gente que está participando en Bitcoin, se ha puesto a hacer con él. ¿Cachai? Claro. Entonces, una de las primeras fue la idea de que el Bitcoin iba a ser la moneda del futuro. O sea, tú en vez de tener billetes, ¿cachai? Iba a tener Bitcoins, iba a ir y comprar café con Bitcoin y después te iban a dar el vuelto en Bitcoin, etc. Sí. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Sí, se ha hecho. Muy importante destacar acá que el Bitcoin se puede dividir como en 8 billones de partes. O sea, tú puedes tener un Bitcoin entero, que hoy día debe costar como 40 palos, o uno puede tener un 0,00000, son 8 ceros, creo, de Bitcoin. De Bitcoin, claro. Y esa es la divisibilidad máxima en el fondo. Claro, que es un Satoshi. Claro. Que eso sería como el equivalente al peso. Claro, que un peso, claro, un billete de 1000, ¿cachai? Un Satoshi y un Bitcoin sería no sé cuántos Satoshi. Claro. Tal cual. Y es proporcional, pues mientras crece el precio del Bitcoin, crece el precio del Satoshi. Claro, en contra de otras cosas. Claro, y crece el precio heavy, como has visto tú. Me acordé ahora de ¿tú has escuchado esa historia del gallo que compró pizza como por 15 bitcoins? ¿O una cuestión así? No, fue mucho más, 10.000. 10.000 bitcoins. La primera compra en Bitcoin fue en el Papa John's. Un gallo pidió 2 pizzas familiares por 10.000 bitcoins. O sea, así poco valía. Claro, y como lo entiendo, es que el weón pidió y fue como onda, no tengo plata, te puedo pasar bitcoins. Y onda, el repartidor fue como onda, ya po. Y onda compró los bitcoins y él mismo pagó los dólares de su cuenta. Y 10.000 bitcoins. Eso hoy en día el weón es multimillonario. O sea, y deben ser 50 millones de dólares. Claro. Por lo menos. O sea, tenía que sacar la cuenta. Es mucha plata. Gacho. No, es increíble. Entonces, bueno, entonces esa es la primera narrativa. Llamémosla narrativa, que es súper importante. Ya. Esa, no sé si fue la primera, pero fue una de las narrativas más importantes. O sea, como el Bitcoin es como iba a ser como que mañana vamos a comprar. Claro. ¿Cachai? Pero resulta que el Bitcoin tiene ciertas limitantes. Y una de las limitantes es que, si no me equivoco los números, la red puede manejar como 2 o 5 transacciones por segundo. Lo que significa que si todo el mundo está comprando en Bitcoin al mismo tiempo, tendríamos que ponernos a una fila muy larga para que se validaran las transacciones. Y de hecho así es, ¿cachai? Yo te decía, si yo te mando Bitcoin se puede demorar un par de horas en llegarte. Claro. Porque solamente se pueden mover 2 Bitcoin por segundo. ¿Te fijáis? 2 transacciones. No depende de la cantidad de monedas, depende de la cantidad de movimiento. Yeah. Entonces, ¿y eso es por eso hace... Eso es por la capacidad que tiene el blockchain. Ya, perfecto. Hay que pensar que también es una cuestión codificada para el Internet del 2008. No, pero por eso te digo, o sea, eventualmente eso podría subir o no. ¿O está seteado así como una regla? Muy importante, muy importante. El Bitcoin es susceptible de cambio. Y de hecho, uno de los primeros cambios que se le hizo al Bitcoin fue aumentar la cantidad de transacciones que se podía hacer por minuto. Pero existió como una secesión cuando eso pasó. Y hubo gente que le gustaba el Bitcoin original y hubo gente que le gustaba el Bitcoin rápido. Qué clásico eso. Y ahí nació el Bitcoin Cash. Que es el mismo código del Bitcoin, con la diferencia de que sirve para hacer compras rápidas. Perfecto. ¿Cachai? Más transacciones por segundo. Puede que tenga más diferencias, ¿cachai? Pero es bastante técnico. Hasta donde sé, son lo mismo con esa pequeña diferencia en la cantidad de transacciones. Entonces, asimismo, se han hecho un montón de cambios y se han construido un montón de criptomonedas en base al Bitcoin que varían después, que tienen sus propias lógicas.
y tienen sus propios use case, ¿cachai? Como escenarios en los cuales son útiles. Después de eso, después de darse cuenta, esta gente que no iban a poder vender bitcoins así, o sea, y comprar y vender con bitcoin así, claro, el día a día. Exactamente. Aparece esta nueva narrativa, que yo diría que es la imperante hoy día, ¿Ya? que es que bitcoin es el oro digital. Eso sí lo hemos escuchado. Entonces, como hoy día los países han adquirido mucha deuda para poder lidiar con la crisis, y lo han venido haciendo desde la crisis del 2008 también, existe el miedo de que la plata pierda su valor, principalmente que el dólar pierda su valor, pero con él se van todas, porque toda la plata se mide en dólares. Entonces, exactamente. Nos vamos al hoyo todos juntos, ¿cachai? ¡Hija! Entonces, la gracia del Bitcoin es que lo que hoy día tú haces con un Bitcoin es la mitad de lo que tú vayas a hacer quizás el próximo mes con un Bitcoin. Y quizás eso sea la mitad de lo que vayas a hacer el próximo año con un Bitcoin. Entonces, si es que tú querís tener plata y mantenerla intacta y que no se pierda en la inflación y querís ahorrar, pero ganar, tenéis que tener Bitcoin. Así como podríais tener oro, podríais tener acciones, podríais tener un montón de cosas. El Bitcoin se propone como un elemento capaz de sobrevenir a esta inflación y cuidar tu capital. Y la gracia que tiene es que como no es centralizado, no depende de un gobierno u otro gobierno, ¿cachai? O de alguien que diga, impriman Bitcoin, porque no se puede. Entonces, su valor solo depende de la confianza que le dé el mercado y la gente, ¿cierto? Entonces, teóricamente, el oro, uno podría decir lo mismo, ¿cachai? Claro. Oro, hay minas de oro en todas partes, no hay ningún país que tenga monopolio sobre el oro. Y no hay necesariamente un gran cartel del oro que defina cuánto se saca y cuánto no, ¿cachai? Claro. Entonces, tú podrías tener tu plata en oro, y si es que pasara algo y hubiera mucha inflación, tú podrías irte a otro país con tu oro. Exactamente. El problema es cómo te lleváis 10 millones de dólares en oro desde Venezuela a Estados Unidos, ¿cachai? No lo echar en una maleta y te vayas a subir un avión, o sea, hay que pagar el extra, yo creo. El peso extra, ¿cachai? Entonces, si tú querés mover 10 millones de dólares en momentos de crisis, ¿cómo lo hacís? Es muy complicado. El Bitcoin lo metí en un pendrive y te lo llevas. ¡Estamos! Esa es como la gracia y lo que la gente está empezando a respetar hoy día, ¿cachai? La independencia que tiene, claro. Y mucha gente, sobre todo, y lo que le suma y sigue, es que mucha gente también, bueno, famosamente, cuando tuve Elon Musk y todo, también depositan su confianza ahí, ¿cachai? Que aparte de ser una buena inversión, yo sé que cuando tuve Elon Musk ha dicho o ha salido, ¿cachai? Comentando cuestiones así, que dice que él confía más en la tecnología blockchain que en el gobierno de Estados Unidos en mantener el precio del dólar, ¿cachai? Y cosas así le aportan. Es que lo que pasa es que hay incentivos perversos, ¿cachai? Claro. Hay incentivos perversos. Mira, yo creo que todo es susceptible de falla. ¿Perdón? ¿Para el dólar o para el Bitcoin? Por eso digo, todo es susceptible de falla, todo. ¿Cachai? Si hay alguien que se proponga echar a perder algo, quizás lo logre. El blockchain o la Reserva Federal, ¿te fijáis? Ahora, el gobierno, la tesorería, la Reserva Federal y los bancos centrales, la tesorería en particular como entes independientes, se supone que son independientes para no generar incentivos perversos de producción de dinero. Exactamente. Pero siempre hay una excusa, siempre hay una guerra, siempre hay una pandemia nueva o una crisis económica o alguna razón para imprimir más plata indiscriminadamente, ¿cachai? Mientras que el blockchain, los incentivos para echarlo abajo serían robarse la plata. Pero imagínate que tú querías robar todos los bitcoins que hay. Vais, hackeáis el blockchain, le quitáis el valor a todos los bitcoins que había, y lo que te robaste, que te costó tanto trabajo robar, no sirve nada. Porque bajaste el valor de todo, claro. El incentivo es a mantener la red viva. Y cualquier daño a la red, que quiera robarse algo de la red, echa a perder lo que se roba. Mientras que en el modelo económico fiduciario, es conveniente hacerle perder capacidad de compra a la moneda. No solamente al dólar, al peso chileno le conviene estar más bajo para ser más competitivo cuando Estados Unidos quiera comprar vino, cuando Estados Unidos quiera comprar cobre. ¿Cachai? Exactamente.
porque vamos a ganar más pesos por dólar. Exactamente. Entonces hay como toda una competencia entre países. ¿Quién puede tener la moneda más barata para poder exportar? ¿Cachai? Y además hay una competencia de todos los estados. ¿Quién va a tener más políticas públicas pagadas por la impresión de billetes nuevos y deuda nacional? Que le está quitando la capacidad de compra a las personas. Y al final es como un impuesto secreto. Sí, exactamente. Y eso es en el fondo lo que hipotéticamente en Bitcoin no pasaría. O sería mucho más difícil de que pasara. Entonces es un gran incentivo en verdad para toda la gente que no quiere que le pase. Por eso tú nombras Argentina, Venezuela, que ya ven la cuestión así, filo, voy a poner mi valor en otra cosa, ¿cachai? No voy a confiar en el peso argentino o cualquier cuestión, ¿me entendí? Mejor confío en el Bitcoin, ¿cachai? Que se ve por lo menos que por muy para arriba y para abajo que sea, no es más para arriba y para abajo que el peso, así que por lo menos, ¿cachai? Así que así estamos. Exactamente. Yo sé que a ti te gusta hablar, no sé si querías hablar de los ciclos también, de los ciclos del Bitcoin mismo. ¿Querías meterte tú? ¿O... Sí, los ciclos del Bitcoin. ¿Sí? Mira, eso tiene que ver con el gráfico. Ajá. El gráfico que mostraba ya antes, que tú mostrabas esa escalerita como de la recompensa. Ajá. Repasemos. Hay computadores compitiendo por resolver la ecuación. Exactamente. Cuando un computador resuelve la ecuación, recibe una recompensa en bitcoins. Uh-huh. Esa recompensa en un principio eran 50 bitcoins. Pero después de 4 años, yo no sé si la barrera es temporal o es por cantidad de resultados. Creo que es por cantidad de resultados. Sí, tengo entendido que una vez que se resuelven los primeros no sé cuántos resultados de la ecuación, hay una reducción al 50% de la recompensa. Entonces, después de los primeros 4 años que existió el Bitcoin, y estaba a 50 bitcoins la recompensa. Exacto. La recompensa se redujo a 25. Claro. Y eso pasó el 2010, creo, 2011 por ahí. 2011 me parece. Uh-huh. Después pasaron 4 años más. Se tomaron todos los resultados que quedaban disponibles por 25 bitcoins. Y ahora los resultados valían 12,5 bitcoins. Exactamente. Y eso pasó el 2016. Y el 2020, a mediados del año que acaba de pasar, se volvió a reducir, recuerden esto en los halvings, a la mitad esa recompensa. Hoy día, resolver un nodo de esa ecuación, un punto de esa ecuación, te va a significar ganar 6, ¿cuánto es? 6,25, 6,75. Eso, claro. 6,25 bitcoins. Acuérdense que esta no es una curva constante, sino que tiene varios puntos, en el fondo. Y esa es como la idea, ¿cierto? Claro. Entonces, a medida que se va reduciendo la recompensa, ponte en los zapatos de la persona que tiene una mina de Bitcoin. Él tiene computadores muy grandes, muy caros, consumiendo mucha electricidad y gastándole mucha plata al mes, por eso. Uh-huh. Y él está ganando 50 bitcoins por cada nodo. Uh-huh. Así que le es rentable. Y el bitcoin está subiendo de precio. Así que le es rentable. Pero llega un punto en que empieza de ganar 50 a ganar 25. De un día para el otro. The halving. Sin derecho a alegar. ¿Qué es lo que dice este gallo? Con el precio actual del bitcoin, si yo gano 25 bitcoins por todo ese esfuerzo, no me alcanza a pagar la electricidad. No voy a seguir produciendo bitcoin. ¿Sabéis lo que dice? Esto, apaga las luces. Pero bueno. Claro, apaga las luces. Al apagar las luces, la gente que quiere comprar bitcoins no deja de comprar bitcoins. Ellos van a seguir, oye, mi amigo compró, quizás debería subirme este tren, ¿cachai? Ponle 100 lucas. Claro. Y empieza a aumentar constantemente, y de hecho no es ni constante, es exponencial la curva de adopción. La curva de adopción es exponencial porque se da por medio de redes de personas. Una persona lo hace y le dice a 2 amigos que lo hagan, y los 2 le dicen a 4, los 4 le dicen a 8. Entonces y después todos tienen Bitcoin. La curva de adopción es exponencial. La demanda aumenta de manera exponencial. ¿Cachai? Uh-huh. Mientras que la oferta de Bitcoin se ve mermada cada 4 años. Los gallos apagan las luces y como aumenta la demanda, aumenta el precio. Y ahora esos 25 Bitcoin ya no se ven tan charcha. No, porque cuestan el doble. Ahora el Bitcoin vale el doble, entonces es equivalente a los 50, ya, métale, empecemos a producir de nuevo.
Empiezan a producir, a producir. Y cuando la gente ve ese salto en precio que hubo post-halving, el Bitcoin sale en las noticias. Como salen las noticias, más gente se sube. Y esa curva exponencial se pone vertical. Y el precio explota. Y ahí es cuando llegan todos los memes y decimos Bitcoin to the moon. Y pump it up. You got to pump it up. Y ahí toda la gente se mete al tren. Y el Bitcoin se pega un salto de 400, 500, 1000%, ¿cachai? Claro. Y lo que tú compraste en enero, 10 lucas, valen un palo en diciembre, ¿cachai? Bueno, y esto normalmente pasa, de nuevo, para los que nos están escuchando, después del halving, ¿cierto? Que por lo menos ha pasado 3 veces antes, ¿cachai? Y ahora estamos como en el periodo del cuarto halving, pero ha pasado en 3 veces. Y ha sido constante, y ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. La gente compra Bitcoin, la cuestión sube de precio, después hay un halving, se deja de producir, la gente sigue comprando, sube el precio, salen las noticias, más gente compra, sube más salen el precio. Todos los boomers que esta cuestión no vale nada, y todos los buenos empiezan a meterle más plata. Y de repente la cuestión cae. Pero cuando cae, nunca cae tan bajo como empezó. Siempre termina más arriba de lo que estaba. Es más, tiende a caer entre un 80 y un 90% al final de una burbuja. Cacha. Entonces, la cuestión parte en 0, se multiplica por 10, parte en 1, se multiplica por 10 y cae en 9. Por lo tanto, pasaste de 1 a 10. Claro. Y empieza el ciclo de nuevo. ¿Cachai? Gráfico, y hay un nuevo halving. Claro. En el fondo, el gráfico es como un saltito de rana en el fondo. Para los que nos están escuchando, es pensando en que al principio, después del halving, se dispara y después cae caleta, porque la gente dice, ya bueno, voy a vender, que hasta cualquier cuestión, cae el precio, pero nunca cae tan bajo de como partió antes del halving. Entonces siempre, en la general, pump it up, you got to pump it up, y va subiendo. El problema... Claro, entonces, el precio original se multiplica por 1000 y después se divide por 10, pero igual subiste 100, ¿cachai? Exacto. No, exactamente. Y yo creo que la gente que no entiende eso del halving y todas las cosas técnicas del Bitcoin, ¿cachai? Si yo estuviera desde afuera, que te digo, weón, va para arriba, ya, metémonos. Y de repente veis las acciones y cayó, weón, 70% en 2 días. Entonces, a la B. Me fui a la B. ¿Cachai? Perdí toda la plata, esta cuestión no servía, la cuestión. Pero lo interesante es que si uno lo mantuviera hasta el siguiente halving, sería para arriba. O por lo menos eso es lo que ha pasado. Exactamente. De hecho, el Bitcoin, aunque tú compraras en la punta de la burbuja anterior y vendieras en la burbuja siguiente, igual podrías duplicar tu plata, triplicarla, hasta multiplicarla por 10, dependiendo cómo esté seteada la medida. ¿Cachai? Claro. Pero hoy día, que yo podría aventurar que estamos con suerte a la mitad del bull market, o sea, a la mitad de la subida exponencial. Claro. Que corresponde al año posterior al halving de 2020, siempre es el año siguiente. ¿Cachai? Porque dejaron de producir. Claro, y ahora se compra más. 2021 es el año en que esta cuestión sube y se vuelve a pegar la caída si es que se repite lo que ha pasado antes. Recordémosle a todas las personas que lo que ha pasado antes no quiere decir que vaya a pasar de nuevo en ninguna inversión, en las acciones, en el Bitcoin. Previous performance does not guarantee future performance. Exactamente. ¿Cachai? O future results. Entonces, si es que antes fue rentable, no quiere decir que mañana va a ser rentable también. Pero la información disponible apunta a que las razones por las cuales lo anterior pasó son las mismas que están en juego hoy día. Por lo tanto, uno podría esperar un comportamiento similar. Claro, exactamente. Entonces, yo te diría que no estamos ni a la mitad de la subida de este año y ya un Bitcoin hoy vale 3 veces lo que valía en el peak de 2017, que fue el último. Cacha. Cuenta los años, 2017, ¿cuántos son? 4 añitos. Así que hay que tener ojo de esas cuestiones. Es bueno saber sobre todo esto, para ver los ciclos y todo, porque las noticias no te lo explican. ¿Cachai? Yo creo que no quieren que sepáis. O sea, mira, a ver, hay una... Esto, ya, tinfoil hat, ¿cachai? Existe una postura en los medios
de que la gente es tonta y hay que cuidarlos de sus decisiones. ¿Cachai? Sí. Como que no hay que dejarnos que nos equivoquemos. Claro. Y con esa ojalá excusa, que la élite decida todas las cosas y que todos sigan la decisión de las élites. Claro. Y con esa excusa, no informan lo que deberían informar. Entonces, cuando el Bitcoin sube, ¡ah, el Bitcoin está subiendo! Y cuando el Bitcoin cae, yo les dije, cayó. Sí. Pero nunca informan el proceso. Y es mucho más. Cuando el Bitcoin va subiendo, sobre todo que estáis medios gringos y toda la cuestión, no he estado tanto al tanto de los chilenos, pero he visto que invitan invitados, ¿cachai? Que son como, no sé, inversionistas old school, ¿cachai? Onda Warren Buffett, ¿cachai? Todos estos gallos, y están diciendo, no, esta cuestión del Bitcoin es una invención chanta, esa cuestión va a caer a cero, ¿cachai? Se va a ir a la B. ¿Cachai? O sea, como que invitan específicamente, me estoy poniendo, ¿cachai? El tinfoil hat, para que caiga y para que no funcione, ¿cachai? Es como... Bueno, eso es lo otro. A ver, esto es como teoría de mercados, ¿cachai? Pero el market cap, que es el nombre que lleva la cantidad de plata que se mueve en un mercado en particular, del Bitcoin, hasta este año era bastante bajo, ¿cachai? O sea, de hecho, cualquier market cap que esté bajo 1 trillón es como insignificante para términos de grandes mercados. Claro. Y este año fue la primera vez que el Bitcoin superó 1 trillón, y de hecho está al borde, porque cuando el Bitcoin está en $53,000, hoy día creo que está en 57,000, cuando está en $53,000, rompe la barrera del trillón, recién. Para que te hagáis una idea, el trillón, la cantidad de Bitcoins totales multiplicada por su precio unitario te da 1 trillón. No, pero no te caché porque dijiste que estábamos en 57 y que cuando llegue a 53. No, como que cuando pasó el 53, pasó la barrera del trillón. Ya, bacán. O sea, la hicimos, ya la hicimos. El oro creo que hay como 11, 10 trillones de dólares metidos en oro. Trillones gringos, ¿ah? Muy importante, son trillones gringos, son miles de billones. Claro. Bueno, el market cap bajo hace que sea volátil, porque si yo le pongo $1 a 1 trillón de dólares, lo afecto menos que si yo le pongo $1 a 10 trillones de dólares. Por lo tanto, la entrada y la salida de participantes en el mercado del Bitcoin es mucho más influyente en su precio que la entrada y salida de participantes en el mercado bursátil. Esa volatilidad hace que las noticias, una pura noticia en un medio importante diciendo que el Bitcoin está mal, hace caer el precio muy fuerte. Y un puro tweet de Elon Musk hace que el precio suba muy fuerte. Exactamente. ¿Sí? Claro. Así que en el fondo, claro, ¿dónde está la teoría de la conspiración? Es que ellos saben que pueden controlar un poco el mercado del Bitcoin haciéndole malas noticias. Porque dentro de todo, como decías tú, como está casi en el trillón, es un mercado chico, entre comillas. Entonces, si tú sacáis, no sé, pues bueno, si se salen 10 inversores grandes, ya se sale, ¿cachai? Un porcentaje muy grande de lo que había en Bitcoin. En cambio, claro, la bolsa no importa si salen 2, 3 huevones porque la bolsa es gigante. Entonces, en verdad, ¿cachai? No importa. Pero en cambio, en el Bitcoin, si Elon Musk se compra $1 billón en Bitcoins, la hueá se dispara. ¿Cachai? Porque eso ya representa, no sé, para echarle el número, el 30% de toda la plata que hay en Bitcoin. ¿Cachai? Entonces... Y además que él tiene que comprar, cuando un millonario compra muchos Bitcoins, tiene que comprar los Bitcoins disponibles. Entonces, una cosa son los Bitcoins que hay, pero los Bitcoins que yo tengo en mi billetera no están disponibles para comprar. ¿Cachai? Los Bitcoins disponibles son los que definen el precio. Los que están escondidos no están en la pelea. Entonces, mientras más guardada tenga la gente la plata, más volátil es el mercado. Oye, una cosa chora que sería bueno pasar por ese tema es las proyecciones de precio. Eso. ¿Te tinca si terminamos con eso? ¿Con las proyecciones y cómo ser un buen inversionista? Me parece. Quiero avisar al tiro que yo soy arquitecto. No soy inversionista profesional, ni mucho menos un asesor financiero, ¿cachai? Hagan su propio research, métanse, está lleno de información en internet de estas cosas. Vale la pena porque es una inversión que si la tomáis a largo plazo es muy poco probable que falle. Ya hay tanta gente usando Bitcoin que tendría que haber una catástrofe en que diera lo mismo tus inversiones porque se acabaría el internet. Claro. Para que dejara de haber alguien disponible para recibir y comprarte los bitcoins, ¿cachai? Tendría que hacerse ilegal en todo el mundo. Entonces, investíguenlo, revisen.
En base al crecimiento que ha tenido el Bitcoin en sus últimos bear markets, ahora ya estamos ocupando las palabras que corresponden, pues ya aprendimos. Ya aprendimos. El bear market era el periodo del mercado en el que sube. O sea, el bull market. El bull market sube, el bear market baja. ¿Por qué? Porque los toros atacan así y charlangas como atacan los osos. Para abajo. Para abajo. Claro. Entonces, en base a los últimos 3 bull markets, las crecidas grandes exponenciales que ha tenido el Bitcoin, el crecimiento proporcional de cada uno ha sido decreciente, pero en base a una... o los puntos máximos calzan con una función en la escala cuadrática, o sea, en la escala logarítmica. Me perdí. Entonces, completamente. Si uno ve un gráfico del Bitcoin, ¿ya? Del crecimiento del precio del Bitcoin a lo largo de los años, y uno pone ese gráfico en escala logarítmica, la misma altura en el gráfico representa una multiplicación por 10 a medida que vaya avanzando en vez de suma de a uno en uno. En una escala logarítmica, cuando tú miras los puntos máximos y los trazas en una curva, descubres una curva muy similar a la curva del desarrollo de producción de Bitcoin, ¿cachai? En el precio. Que parte muy, muy vertical y que se va acostando. Si ustedes buscan Bitcoin Rainbow o el arco iris de Bitcoin, van a encontrar ese gráfico en internet. ¿Por qué Rainbow? Es como un arco iris que tiene colores, y los colores van entre el rojo y el verde o el azul para definir los precios más probables y menos probables. Donde el Bitcoin está muy caliente, entre comillas, está muy caro, y donde está muy barato. Y en ese gráfico uno puede prever que este año el Bitcoin debería tener un pic mínimo de $150,000, o sea, 3 veces lo que vale hoy día. Cacha. Y un posible máximo de $300,000, que es 6 veces lo que vale hoy día. ¿Cachai? Para el fin de este año. Para el fin de este año. Eso sin considerar la posibilidad de que hiciera un overshoot, o sea, que se pasara del gráfico, porque el gráfico está hecho con 3 puntos de información. Es una curva que calza 3 puntos. Mientras más puntos aparecen, más precisa es la curva. Y nadie nos dice que no hay una curva que contenga esos 3 puntos y que contenga un punto más alto que el que nosotros tenemos proyectado, pero que sea otra ecuación. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al Rainbow y al Stock to Flow es el nombre que tiene el gráfico que compara la cantidad de Bitcoins que hay respecto al flujo que hay en la red. También da unos números similares. Creo que el Stock to Flow predice un máximo de 280 y tantos mil de acá a octubre, noviembre. Entonces, eso es lo que predicen las matemáticas. ¿Garantía de algo? Nada. Riesgo absoluto, ¿cachai? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si es que esa rentabilidad es posible, es porque el riesgo es muy alto. Entonces, si alguien va a meter plata ahí, tiene que meter plata que no necesita, ¿cachai? Plata que si pierde, bien. Y sobre todo en el corto plazo, ¿cierto? Porque la cuestión que hemos visto es que en el corto plazo puede hacer... Pero lo que uno se esperaría es que si esa plata, como tú no la necesitas, la podéis tener sentada ahí y en el largo plazo va a crecer. Claro. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, si tú compráis Bitcoin hoy día y de repente necesitáis o queréis usar esa plata a mediados del 2022, quizás, solo quizás, te calce con el punto más bajo del bear market. Una vez que llegue al pic, que lleguemos al punto máximo, que nadie sabe cuál va a ser exactamente, nadie sabe si vaya a alcanzar a salirte en el punto máximo, esa cuestión es imposible predecir, puede que acompañes al mercado para abajo, hasta el punto mínimo. Exacto. Entonces quizá, solo quizá, el precio de compra del Bitcoin hoy día sea mayor que el precio de venta del Bitcoin ese día. Entonces, si bien fue una inversión a un año plazo, la definición de corto, mediano y largo plazo depende de cada uno al final, ¿cachai? Yo llamaría una inversión de un año de corto plazo. Y yo creo que el Bitcoin puede ser una inversión rentable en muy corto plazo, puede ser una inversión rentable en 6 meses, ¿cachai? Pero también va a ser una inversión rentable en 4 años. Eso yo le llamaría mediano plazo, y largo plazo ya serían 10, en mi cabeza, ¿cachai? Claro, exactamente. Y yo creo que... Entonces, yo hoy día estoy yendo por el Bitcoin a corto plazo, muy corto plazo. Es tremendamente riesgoso, no le recomiendo a nadie que lo haga, pero mi perspectiva es comprar los Bitcoin cuando los compré
y esperar a lograr ciertos límites de precio que a mí me parecen como metas. Yo creo que a medida que yo logre esas metas sucesivas, yo voy recuperando parte de mi inversión. ¿Por qué? Imagínate, yo apuesto por un Bitcoin de 200.000 y el Bitcoin llega a 195.000 y cae. Y yo no saqué nada de plata. ¿Cachai? Y ahí quedé. Y me fui para abajo. En cambio, si yo creo que el Bitcoin va a llegar a 200.000, yo defino, ok, voy a sacar a 70.000 un poco, a 100.000 otro poco, a 150.000 otro poco, y el último poco a 200.000. Si nunca llego a 200.000, igual alcancé a sacar plata en 70.000, en 100.000, en 150.000. ¿Cachai? Entonces, es hacer como un average out del mercado. Esa es una estrategia de salida. Y cada persona que se meta al Bitcoin debería sentarse y escribir en el computador, oye, esto es lo que yo creo que el Bitcoin va a valer por estas razones, esto es lo que se va a demorar, esto es lo que va a pasar entre medio, no va a ser una curva limpia para arriba, va a ser a tropezones, va a subir un 30%, va a caer un 20%, va a subir un 35%, va a caer 30%, va a subir un 38%, va a caer 25%, pero va a caer menos de lo que suba. Ya hay que tener guate perro, ¿cachai? Y stick to the plan, definir montos y definir fechas. Si para tal fecha no he superado tal precio, saco la plata que tengo destinada para sacar en esa fecha. Claro. Eso sería una estrategia de salida. Es una estrategia súper importante tenerlo, sobre todo con un mercado tan volátil, ¿cierto? Que uno no sabe, que no tiene predicciones, pero no sabe en verdad qué va a pasar. Sobre todo si uno quiere liquidez, porque si queréis comprar bitcoins, que estáis, vais a comprar bitcoins hasta el infinito y venderlos cuando tengáis 80 años, bueno, esa es otra cosa. Pero si queréis liquidez, un plan de inversión. Y lo que me decía Charles es que la estrategia, que es un paso más allá, es que traten de no elegir números redondos, ¿cierto? Que no sean como onda, lo voy a sacar en 100.000 o lo voy a sacar el 1 de junio, porque esa weá todo el mundo elige eso. Así que elijan ya, si el Bitcoin llega a 58.325, voy a sacar el 20% de la plata que tengo metida. ¿Cachai? O algo así. Y ese es como el truquillo. Entonces, Tomás Charles, terminando. ¿Qué crees tú que sería el mejor advice, en el fondo el mejor consejo para una persona como nosotros, un millennial, o en una de esas una persona con alma de millennial, o un boomer que dice, ya, yo me voy a meter en la cuestión del Bitcoin? No es una estafa. Pero no somos millonarios, ni uno de estos Warren Buffett. Me encantaría que viera este programa, pero le mando saludos, pero no creo. Así que, ¿cuál sería español. Claro, ¿cuál sería tu resumen en 3 puntos de el Bitcoin? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú invertirías en él? ¿Y qué hay que tener presente? A ver, muy poco. ¿Por qué es importante? Es porque es el hijo de la relación íntima entre la macroeconomía y el Internet. ¿Ya? Y como tal, responde a las lógicas propias de las redes, cosa que las monedas anteriores no hacían. Entonces, esa es la gracia, es nativo. Es como los millennials somos nativos digitales. Claro. El Bitcoin es una moneda que es nativa digital. Y le va muy bien ese formato. Porque, mira, yo no sé si recomendaría invertir de buenas a primeras. Yo creo que solamente le recomendaría invertir a aquel que se sienta cómodo haciéndolo. ¿Ya? Investigar. Hay que investigar mucho. ¿Dónde? Mira, empieza en YouTube, pero no te quedes con eso. ¿Cachai? Claro. YouTube tiene un montón de información buena, pero a medida que el bull market va avanzando, las noticias sobre el Bitcoin son cada vez más sensacionalistas y es cada vez más difícil limpiar lo útil de lo puramente... De los que quieren los views, claro. Claro, YouTube se basa en cuántas veces ven tu video. Claro. De eso se basa el modelo de negocios de todos los que participan de esto. Va a ser muy difícil diferenciar en YouTube lo útil de lo no útil, y cada vez más, a medida que el Bitcoin valga más, va a haber más mierda en Internet. Así es simple. Entonces tienen que ser muy pillos en identificar el buen contenido y tienen que buscar más allá, tienen que leer. Hay que sentarse, hacer la pega, ¿cachai? Si queréis ganar plata con esto, tiene que ser así. Si no, there's no such thing as free lunch, dicen. Exactamente. Siempre hay que hacer la pega. Y lo último, que si alguien hizo las tareas y investigó, se leyó el libro del Bitcoin, se leyó los argumentos de los boomers, se leyó los argumentos del gallo que tiene 1.000 millones de Bitcoins,
Perfecto, dice ya, estoy listo, ¿cachai? Voy a invertir, no sé, digamos 100 lucas porque sé que tengo que invertir lo que me sobra, no voy a poner todos mis fondos, ¿cachai? De la pensión y toda la cuestión. ¿Qué siempre deberían tener presentes para el futuro? Cualquier inversionista tiene que saber que no hay rentabilidad sin riesgo. Para nada en la vida. La rentabilidad siempre es una función del riesgo. Si no lo estás absorbiendo tú, lo está absorbiendo alguien más. Eso significaría que estás estafando a alguien. ¿Cachai? Entonces, hay que tener presente esa cuestión. Cualquier cosa que te prometa rentabilidades muy altas, en alguna parte tiene una muy alta probabilidad de que perdáis toda la plata. El Bitcoin es una de ellas. ¿Cachai? Lo que tenéis que hacer es siempre estar pendiente de si los riesgos que existen, uno, que los tenéis identificados. Hay que identificarlos, hay que decir, ok, estos son. Esto es lo que puede pasar. Y una vez que lo veis, hay que hacer un assessment de qué tan probable creéis que te pase a ti. O que le pase a la red en la que tú estás eligiendo participar. Eso es válido para el Bitcoin, para las acciones, para fondos mutuos, todo. Para un negocio personal. Un negocio personal es lo mismo, ¿cachai? O sea, existe la posibilidad de que te vaya mal. Por lo tanto, hay que tenerlo claro. Y por último, hay que extender las barreras temporales. Yo sé que hoy día estamos hablando de un caso particular en que estamos en un bull market, el Bitcoin va a tener una explosión, pero mi objetivo es que una vez que yo logre rentabilizar lo que rentabilice con el Bitcoin, es volver a comprar Bitcoins cuando estén baratos. No es comprarme un auto, ya quizás si me alcanzara para un departamento, que no va a pasar, pero si me alcanzara, eso es otra inversión, ¿cachai? Claro. Es entendible. Pero no es para comprarme ropa nueva, no es para darme gustito, cada uno puede hacer lo que quiera con su plata, pero la vista es de largo plazo. A mí me parece que yo compré el Bitcoin caro para lo que a mí me gustaría haberlo comprado, entonces lo quiero vender más caro para comprar cuando esté más barato. Puede que nunca esté más barato y la cague, cada uno sabrá. Pero esa es la idea. Nada, estén súper preparados para perderlo todo y lo más probable es que siempre ganen. No pain, no gain, como dice el gringo. Así nomás. Bueno, muchas gracias por este capítulo. Yo creo que lo pasamos muy bien aquí hablando de muchos temas técnicos, que nuestro experto aquí siempre es muy, muy bueno y muy didáctico para enseñarnos todos los temas, ¿cierto?, difíciles y ponerlos en el lenguaje de Luke Haines, que Luke Haines necesita algo más simple, ¿cierto? Algún día Lucas va a dejar de decirme experto. Pero no soy. En algún momento. Con esto me despido. Yo soy Luke Haines y nuestro amigo Tomás Charles. Así que suscríbanse al canal, síganos. Nos vemos en la próxima.